Hola, aquí estamos otra vez. Hace unos días habíamos hablado de cómo trabajar los primeros capítulos de la sección 11. Vamos a continuar con esa parte porque vamos a ir aplicando las distintas notas. Si tenemos que clasificar algo en esa sección, como en todos lados, lo primero que hacemos es leer notas. Empezamos por la nota 1, la nota de exclusión. Si nos quedamos en esa sección, o sea, si no estamos excluidos, ¿qué nos dice la nota 2? ¿Qué hacer con los hilados o los tejidos planos? Por eso habla la nota 2 de capítulo 50 a 55, en los que la materia prima es una combinación de distintos orígenes. Que a esta altura, si ustedes se fijan en las etiquetas de las prendas de vestir que tienen por ahí, es lo más común que no haya algo 100% de una determinada materia prima, sino que sea un poco de mezclas de uno y de otro. Esa nota, la vamos a traducir tipo un cuadrito, porque es enredada de leer, nos dice varias condiciones. Primera condición, tenemos dos materias primas y una predomina sobre la otra. Predomina quiere decir que hasta puede ser 51% de uno y 49% del otro. No habla de ninguna cantidad para que se llame predominio. Basta con que haya un poquito más de una que de la otra. Si una de las dos predomina, ese hilado, ese tejido plano, se clasifica como si estuviera hecho únicamente por aquel que predomina. Por ejemplo, vemos acá, tengo un hilado o un tejido plano con 60% de algodón y 40% de lana. A los efectos de la clasificación, se clasifica como si estuviera hecho íntegramente de algodón. Por lo tanto, va a clasificar en el capítulo 52, que es donde va el hilado y el tejido plano de algodón. De la misma manera, otro apartado de esa nota nos dice que si tenemos dos y ninguno de esos predomina, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que están en igual cantidad, tenemos que clasificarlo por aquel que figura último por orden de numeración. Ejemplo, 50% de filamento de poliéster, 50% de algodón. Si estuviera hecho íntegramente de filamento de poliéster, esta mercadería sería del capítulo 54. Si estuviera hecho íntegramente de tejido de algodón, sería del capítulo 52. ¿Cuál es el capítulo posterior de esos dos? Obviamente capítulo 54. Por lo tanto, este hilado o tejido plano clasifica como si estuviera hecho íntegramente de filamento de poliéster en el capítulo 54. Ahora bien, la cosa no termina en dos materias primas. Podemos tener tres, por ejemplo. Si cada una de las tres es de un capítulo individual, no hay ningún problema, mantenemos el mismo criterio de la primera, vemos cuál de esos tres predomina. El caso es que a veces algunos de esos tres pertenecen al mismo capítulo. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esa nota? Que lo que pertenece al mismo capítulo lo consideremos uno solo para compararlo con el otro. Ejemplo, 40% de algodón, 35% de lana, 25% de pelo de conejo. A primera vista pareciera que lo que predomina es el algodón, por lo tanto clasificaría en el capítulo 52, pero no, porque la nota dice que lo que es del mismo capítulo lo tenemos que considerar uno solo. ¿Cuál es la situación que tenemos acá? El algodón es del capítulo 52. La lana, esto al mirar simplemente el índice, es del capítulo 51. ¿Y el pelo de conejo qué es? Cuando miramos las notas en el 51 vemos que el pelo de conejo es lo que se llama pelo fino. Y el pelo fino también es del capítulo 51. Entonces, ¿en qué se ha transformado mi material? 40% de capítulo 52 frente a 60% del capítulo 51. Por lo tanto, debe clasificar en el capítulo 51. Y ahí, nuevamente, reiteramos el método. Dentro del capítulo 51, ¿tenemos alguno que predomine? En el ejemplo este que puse acá, sí, tenemos 35% de lana, frente a 25% de pelo de conejo. Por lo tanto, en este caso, este hilado o tejido plano lo clasificaríamos como si estuviera hecho íntegramente de lana. ¿Qué hubiera ocurrido si acá, en lugar de 35 y 25, teníamos 30 y 30? Pues repetíamos lo mismo. Quedábamos en el capítulo 51 porque tenemos 60 frente a 40. Y dentro del 51, si estaban en igual cantidad,
revisábamos en qué partida iba la lana, en qué partida iba el pelo de conejo y nos quedábamos en la partida mayor de esos dos, en la última por orden de numeración. Presten atención que todo esto que estamos hablando es para hilado y tejido plano, por eso la nota 2 habla de qué hacer en los capítulos 50 a 55. Luego vamos a ver una nota 2 de subpartida de esa misma sección 11 que hace extensivo este tratamiento a los capítulos 56 a 63, pero debe mencionar que eso se debe cumplir a nivel de subpartida, porque en los capítulos 50 a 55 la diferenciación de materia prima está a nivel partida, pero en los capítulos 56 a 63 está a nivel subpartida. Entonces les propongo que revisen un poquito estas notas, piensen y luego vamos a seguir explicando en los otros capítulos. Pero primero mediten, metabolicen esto que hemos visto hasta acá. Hasta la próxima.